Señores, en el periódico El Caribe, una doctora de nombre Liliana Fernández Rodríguez, hematóloga internista, que ha hecho diferentes especialidades en bioética, pedagogía universitaria, etc., dice algo que merece que hagamos un comentario. Se trata de que todo el mundo sabe que el que le gustan los cuartos estudia administración de empresas para multiplicar el dinero, contabilidad y cosas que tengan que ver. Pero el hecho de que usted se dedique a estudiar específicamente dos carreras que no pueden ser desempeñadas por el atractivo de los ingresos, porque desde antes se sabe que esas dos carreras tienen un componente de sacerdocio. Y aunque el médico, que es una de esas dos carreras, tiene que vivir, y a pesar de que la salud no tiene precio, tiene un costo, y el médico tiene que vivir, y la sociedad le exige que viva a un nivel más alto del que normalmente puede hacerlo. La doctora dijo algo, y eso es simplemente nuestro comentario. Dice la doctora que ella está apegada a la idea de que deben predominar los valores en los profesionales de la medicina, como la piedad, la ética y el ejercicio profesional con sentido de misión. El médico y el cura no pueden esperar el enriquecimiento por el ejercicio de esas dos funciones. Pero, así como eso es cierto, también es cierto que el día que yo limpié mis zapatos y le di un peso de aquella época a un limpiabotas, me dijo: usted no parece médico, porque ellos esperan de un médico un pago extra, porque es un nivel profesional que la población entiende que conlleva a un estatus económico más alto, y no es así. Queríamos decir eso. Vamos a ir a Carlos, que nos quiere decir algo. Sí, como no, vamos a decirles que Salud Siglo XXI, el Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico en Las Palmas de Herrera, carretera Duarte Vieja, 116, Plaza Anabel I, les espera con sus servicios médicos y tiene cobertura de las ARS Humano, Universal, PALIC y APS. Salud Siglo XXI, Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico. Seguimos, doctor. Bien, señores. Lo hemos tratado, pero no lo hemos logrado. El hecho de que una profesional de la medicina, especialista en neurología, definitivamente esté con nosotros regularmente, porque son tantos los problemas del comportamiento humano a raíz de enfermedades del cerebro, que necesariamente el neurólogo primero, y luego el neurocirujano, el psiquiatra, el psicólogo, pero básicamente el neurólogo, que es el que conoce primero la anatomía, luego la fisiología, es decir, cómo está formado, cómo funciona y cuáles son las afecciones que pueden tener. Y luego viene cómo se pueden curar o cómo se puede tratar. Porque la medicina no se paga el resultado, se paga la gestión. El médico hizo lo que tenía que hacer, porque llega un momento en que el médico no puede hacer lo que quisiera hacer. ¿Qué tiene que hacer? Estudiar mucho, y después que termine, entonces estudiar más, especializándose y poniéndose al día de cosas que para los médicos que se graduaron en los años 60, 70, 80 y no se actualizaron, la medicina es otra cosa. Vamos pues a conversar con la doctora Ana Robles en un tema que parecería romántico, pero
incluye muchas situaciones que nos están dando mucho dolor de cabeza, y es el problema de las prevalencias o de las de un sexo sobre otro, el hombre sobre la mujer, y ese cerebro y esos sentimientos como el amor, pero a veces no es amor, es egoísmo, cosa que realmente yo me confieso incompetente. Le damos la bienvenida a la doctora Ana Robles, neuróloga, bien conocida por ustedes, que por cierto, mucha gente nos pasa muchas preguntas para que se la hagamos a la doctora Robles. De eso va a haber tiempo, y después de dar la bienvenida a la doctora, nos vamos con el primer tema. Hay una localización de ese sentimiento que se llama amor en sus diferentes formas. Gracias y buenos días para todos. Bueno, doctor, yo acepto siempre el reto que ustedes siempre me ponen. Mira, muy interesante tratar aquí cómo se enamora el cerebro enamorado. Y aparentemente tenemos la idea de que los sentimientos, o lo que se le llama sentimientos al amor, para mí el amor es una actividad cerebral. Y parecerá que yo soy un poquito fría o un poquito pragmática, pero realmente lo que se llama el amor, que hay que dividirlo en dos grandes etapas, el amor enajenado y el emparejamiento, que viene posteriormente, se genera por una serie de cambios desde el punto de vista neuroquímico, en la que participan primero la parte anatómica, como dice el doctor Hassin. Para enamorarse nosotros utilizamos en el cerebro la corteza frontal inferior, la amígdala cerebelosa, y utilizamos el hipocampo y utilizamos parte del sistema límbico, pero muy específicamente utilizamos desde el punto de vista anatómico esas estructuras. Desde el punto de vista neurofisiológico y hormonal, se ponen en marcha una serie de circuitos cerebrales y una serie de sustancias en la que el principal protagonista en esto es la oxitocina, que es una hormona que se secreta en el cerebro, y para los hombres la vasopresina. Y tanto el estrógeno, que es la hormona femenina por excelencia, y la testosterona van a activar lo que se llama la dopamina, que como todos saben es la hormona de la felicidad. Cuando uno se enamora, ¿cómo se libera esa sustancia que nosotros le llamamos la oxitocina? La oxitocina se libera con el abrazo. Y por eso cuando nuestras madres nos decían, no te acerques a ese joven, porque cuando te abrazan se libera la oxitocina, y la oxitocina es una hormona que tiene que ver con el vínculo. Y en la etapa del enamoramiento ocurre y es similar, y todo esto ha sido medido, yo no estoy hablando teoría simple, por métodos diagnósticos, por neuroimagen, pero no cualquier neuroimagen, por neuroimagen funcional, y que actualmente tú puedes ver la estructura y tú puedes ver cómo funcionan las diferentes hormonas y los diferentes circuitos cerebrales. Cuando uno tiene en la primera fase del enamoramiento, se compara como cuando los drogadictos están en esa fase de un pico alto de adicción, sobre todo hacen comparaciones con lo que hace el éxtasis. Porque, por ejemplo, cuando tú te enamoras, la amígdala cerebelosa se pone en alerta, que es vamos a decir, la estructura que tiene que ver con el alerta, pero el circuito frontal inferior
te dice, ten mucho cuidado, mire, ese muchacho, ese hombre está casado, fíjate, está con tu amiga, es el esposo de tu amiga, y te ponen alerta una serie de cosas. Entonces, lo que hace que exista la memoria emocional tiene que ver con el hipocampo, que por así decirlo, no es verdad que somos iguales los hombres y las mujeres, pero nosotros tenemos en el circuito cerebral más células concentradas que los hombres en circuitos que tienen que ver con la audición y con el lenguaje. Por eso hablamos tanto las mujeres. Doctora, mire, vamos a dejar que usted siga desarrollando un tema difícil, pero yo le voy a echar un poco de leña, a avivar ese fuego, porque ayer estuve leyendo algo que dice, lean la historia del romanticismo universal y ven que muchos hombres perdieron la vida por el amor a una mujer, pero muy pocas mujeres aparecen registradas en la literatura mundial que han perdido la vida por el amor del hombre. Entonces yo quiero saber, esas señales que tenemos en el cuerpo, que son señales claras, sobre todo para el encargado de curar enfermedades, como los síntomas, fiebre, busca una infección. Dolor es un mensaje que un órgano manda al cerebro y el cerebro le manda al dueño del cerebro. Y cuando se trata de signos, entonces es el tema. Esos signos que el que hizo esta anatomía, esta fisiología, se ocupó tan detalladamente de consignar en el ser humano, pero algún día alguien me tendrá que explicar por qué dejó tantas cosas sueltas. Por ejemplo, cuando tengo hambre es porque necesito comer. Cuando tengo sed, me tengo que beber agua. Cuando estoy enfermo me da dolor y fiebre. Cuando necesito reproducirme, viene el deseo sexual. Y yo pregunto, ¿es el amor el preludio de una función de reproducción que necesariamente tiene que haber una empatía antes de realizar lo que mecánicamente produce un nuevo ser? Eso es una especie de cortejo. Me gusta, lo alimento, entonces termina entonces. Qué lindos ojos tú tienes, realmente es el inicio de un acto sexual que es deseado por el hombre. Háblenos de que es un signo, es un síntoma, el amor, una señal que es el inicio de la reproducción. Bueno, el amor, como yo dije anteriormente, es parte de como una función cerebral. Es una necesidad existencial y definitivamente la base de todo, el por qué nos enamoramos, es para perpetuar los genes y la especie. Y no hay otra cosa más que esa. Incluso en la evolución de las etapas del amor, cuando nosotros estamos en el amor enajenado, así se llama, donde usted no razona nada, porque su corteza frontal está totalmente que no prende, como decimos nosotros. Ese estado del enajenamiento o el amor enajenado no dura más de 4 meses. No dura más de 4 meses. Y después viene el amor que tiene que ver con el... Y estos 4 meses es el periodo de convalescencia del desamor, el tipo que lo votan. Porque no es desamor, no. Es que el cerebro va autorregularizando y tú no puedes estar en ese estado. El cerebro. O sea, cuando tú estás enamorado, la oxitoxina, la dopamina, los estrógenos están altísimos. Entonces, ese pico es como cuando tú te das un pase de cocaína, éxtasis. Tú no puedes, y el cerebro ni nadie resiste ese flujo de hormonas. Sí, pero Carlos, hay un pasaje que nos ocurrió recientemente
en que una promoción de un colegio de varones y hembras ya adultos se encuentran, y uno de ellos, un tigre, porque hay muchachos tigres, le dijo a su ex compañera: mira, vi que te casaste con un tipo que no creo que sepa cómo hacer las cosas. Si tú quieres, yo le doy un cursillo intensivo a tu marido para que aprendan cómo hacer las cosas. Dice, la muchacha le contestó en una forma muy suave: óyeme, a eso no hay que explicarlo, todo el mundo sabe cómo es que eso se hace, aunque nunca lo haya visto ni lo haya hecho. Es así. Pero eso es un instinto animal. Usted Es un está hablando instinto. del sexo. Usted está hablando de sexo ahora. Mire qué pasa. Pero el sexo es lo final del amor. No, doctor. no es el final, es el principio, el durante y todo. Oh. Ahora, ¿cuál es el fin? Perpetuar la especie. Cuando el cerebro se regulariza y se estabilizan los niveles de dopamina, entonces la oxitocina y la vasopresina, que es en el hombre, también se regularizan y existe lo que se llama el emparejamiento. Porque tú no pudieras estar pendiente de tus hijos. Y yo le voy a decir una cosa, doctor, quizás no caiga bien en el No público, importa. pero oiga lo que yo le voy a decir, la mujer, mira, y eso tiene un concepto profundo y totalmente filosófico, siempre va a tratar de preservar la especie, no por el amor, sino por preservar sus hijos, asegurar sus hijos, no con el que más ama, sino con el mejor proveedor. Seguro. Y eso es así, o sea, eso no Seguro. es de que nada, eso está demostrado. Pero hay mucho otro, eso está filosóficamente. demostrado. Con el mejor proveedor Con el mejor, y con el que para físicamente preservar sus presente mejores condiciones para producir un producto terminado de calidad. Sí. Así. Buen mozo, inteligente, rico. Esas son las tres cosas que una mujer busca. O diríamos no rico, podría ser una persona productiva. Bueno, ahora, productiva. particularmente yo entiendo. Si es rico es mejor. Un poquito mejor, quizás. Ese es Pero un una accesorio. cosa muy importante, doctor. Yo no creo que una persona y una mujer pueda estar enamorada mucho tiempo de una persona porque deja de admirarlo. Cuando yo entiendo que las mujeres... Hay un cambio en un momento. Sí, en un momento dado, y se ha demostrado, porque yo soy una estudiosa del cerebro femenino y del cerebro masculino, que el hombre, tanto el hombre como la mujer, durante toda la etapa de su vida, hay gurúes que solamente estudian el amor y son científicos, neurocientistas, se enamoran hasta 8 veces. Lo que es un poquito más difícil es que cuando tú estás con ese nivel alto de hormonas que tienen que ver con el amor, tú al mismo tiempo en esa fase, puedas estar enamorado al mismo tiempo. Pero ¿cómo puede ser tan específico, doctora, de que una persona que esté casado 20 años con una persona, que se enamoraron, pero locamente al principio, llega un momento que se neutraliza esa relación con respecto al amor? Porque las Y hormonas aparece otra pareja igual, que le está ocurriendo lo mismo. Entonces, una pareja de esa, a lo mejor se divorcian, se enamora locamente de la otra, sabiendo lo que le pasó y lo que le va a pasar. No es que no saben, no. De inicio, para tú comenzar una relación, tú te alocas, doctor. Por eso se llama amor enajenado al principio, porque deja de funcionar momentáneamente esa parte El del cerebro sentido, que es el córtex anterior, sí, pero, frontal doctora, inferior. Doctora, eso de El cingulado. amor enajenado, eso no tiene que ver un poquito con lo que le dicen la idealización. Ay, ese hombre se cogió con esa mujer así como, como que él se cree que esa es la que le conviene, Sí. la que quiere y que él cree que está enamorado Él de ella, se pero cree. eso es una cosa que Pero aprendió eso así. es hormonal. Eso es hormonal. Eso es hormonal y por los neurotransmisores, porque la parte frontal, esos circuitos y la circunvolución del cíngulo a nivel frontal es la que tiene la parte crítica. Sí. Cuando tú estás enamorado, esa parte baja sus niveles de actividad y tú pierdes el sentido crítico. Tú no ves que se llaman novio. Al principio. Entonces, la amígdala, Dicen, ¿qué fue lo que ese hombre le vio a esa mujer? La amígdala cerebelosa. Eso es. Se pone de pie en alerta.
Pero la corteza frontal te dice, ten mucho cuidado, es un tigre, míralo, Ajá. mira. Pero ¿qué pasa? Que al principio, por efecto tanto de los neurotransmisores y de las hormonas, la parte frontal no funciona. Luego eso se va regularizando y tú comienzas a recobrar lo que se llama la parte crítica. Mire, y así como como en las especies, en las plantas, en los seres, la mujer no emite una señal, una feromona o algo así que también ayuda a que el hombre pierda el juicio así de esa manera, como usted dice. No, porque ella pierde el juicio también. Pero precisamente los seres humanos tienen esos marcadores que se perciben a través de nuestros sentidos. Realmente cuando tú tienes estrógenos altos o cuando tú tienes un estímulo externo, se secretan lo que tú dices, feromonas, que los niños, los bebés tienen muchísimas feromonas, y eso todo favorece a que a través de los sentidos se mezclen. ¿Aparece algún estudio neurológico que te hable de los dos celos? El celo, la locura esa de que es más egoísmo que otra cosa, el celo, y el celo que tiene un mamífero o un animal o una ave cualquiera en el momento de reproducción, algo que atrae y estimula a la otra pareja. Esos dos celos, aunque sea la misma palabra, no tienen el mismo uso, que es el sentimiento de posesión, que es el celo, sí. Y el celo de que inexplicablemente cuando un perro, la perra está en celo, 50 perros se van detrás. No, porque es que una cosa no es la otra. El asunto de llamarse el celo es la fase en que algunos animales tienen las señales, o las hembras emiten señales que en ese momento, y nosotras las hacemos también, no de esa manera. Cuando tú estás en la etapa de la ovulación, obviamente hay señales no tan evidentes, hay señales como en los animales, pero el otro celo que usted está diciendo no tiene nada que ver con esas señales biológicas que los seres humanos y los animales tenemos para decir que estamos en una época probablemente con cierta vulnerabilidad y que podemos ser fecundadas. Pero el otro celo que usted dice, hay que diferenciarlo porque no tiene nada que ver uno del otro. Y existe una enfermedad que se llama la celotipia. Y cuando tú ves esos hombres, los feminicidios, cuando tú ves esos hombres que son verdaderamente celotípicos, eso es una enfermedad. Y esa enfermedad es peor que la esquizofrenia paranoide. Cuando tú ves un hombre muy, muy, muy celoso, que donde quiera está viendo un amante, con una sombra y hay un amante, aquí hay un enamorado. Los psiquiatras primeramente dicen, o es una esquizofrenia paranoide, que está imaginándose cosas, o es una celotipia. Déjame decirte que el que le tocó un celotípico, eso no se cura, ni con medicamentos, quizás mejorando la conducta, pero la celotipia es uno de los trastornos psiquiátricos más difíciles. ¿Puede ser cultivado por cuestiones de formación en infancia y adolescencia o por cuestiones culturales, la celotipia? Tiene mucho que ver con el entorno, con la cultura. ¿El hijo de un celoso puede que no salga celoso? Mira, el hijo de un celoso puede, como yo he visto algunos casos, no ser celoso porque ese muchacho pudo haber desarrollado un espíritu crítico y ver todo lo que sufrió su mamá con ese señor maltratante, celotípico, y que le inventó un montón de cosas. Pero la tendencia es que si tú donde quiera estás viendo donde no hay, probablemente tú reproduzca ese tipo de conducta. Si es, como se dice, un fin único, la prolongación de la especie, ¿por qué entonces cuando cesa la actividad reproductiva, por ejemplo, en una mujer, ¿por qué no cesa el deseo? Es decir, una mujer menopáusica se supone que ahí terminó su carrera reproductiva, por tanto debe de terminar su carrera de amor, de cosas. ¿Por qué no? No, porque ahora, actualmente, ¿usted cree que una menopáusica de ahora, de 50 años, es la misma que cuando la época
en el siglo pasado. No. No, doctor, una señora de 50 años antes estaba toda llena de canas, estaba con un moñito y una batola en su casa. Ahora las mujeres de 50 años, la nueva juventud, y esa persona está totalmente tomando reemplazo hormonal. Anteriormente no se utilizaban los reemplazos hormonales. Y lo otro también es que... ¿Y esos reemplazos hormonales la hacen reproductiva? No reproductiva. Le mantiene la actividad y el deseo sexual, los estrógenos. Porque lo que le dan es estrógenos. Porque cuando tú tienes los estrógenos bajos, entonces obviamente eso se manifiesta con falta de ánimo, no deseo sexual, una labilidad ¿Y por qué emocional. al final de la vida las parejas terminan pareciéndose y como que el sexo se neutraliza? Como que el sexo como género o el sexo como actividad sexual. Las dos cosas, es decir, Es que- dos viejitos que parecen hombre y mujer los dos, porque tienen hábitos y costumbres ya que como que lo emparejen, es hormonal. Es hormonal, porque a las mujeres bajan los estrógenos y aumenta un poquito Y la en el testosterona. Usted ve que a las mujeres le comienzan a salir Pelo. hasta bocitos, pelitos, No, es que se deja la de- voz se no, le no, es que pone dejan de ronca. depilarse. ¿Cómo? Dejan de depilarse. Doctora, ¿el ser humano está diseñado para pasar el resto de la vida con la misma pareja? Bueno, no necesariamente. No es un tema de un diseño, es un tema de una elección. Elección. De una elección. Ahí se han hecho estudios el doctor siempre habla de neurociencia. monogamia. Existe el gen de la monogamia. Y eso se ha estudiado en una serie, en un grupo de tribus que se llaman los titíes. Y entonces hay un grupo de primates que sí se le ha demostrado la presencia del gen de la Pero monogamia. ¿por qué no tuvo éxito ¿El la qué? campaña de la monogamia? Cuando empezaron a hablar de aborto, dijeron, no, la solución de todo este problema de sobrepoblación es inculcarle a las parejas la monogamia, porque la misma naturaleza te da. Es que no somos monógamos. No. Nos hicieron monógamos. Oh. El ser humano no nació para ser monógamo. Ni las mujeres y mucho tampoco. menos las mujeres, Ni pero las a las mujeres mujeres tampoco. obligado. No, los hombres crecen en la cultura de la poligamia y tienen permiso para la poligamia. Pero nosotras nos inculcan que nosotras debemos ser monógamas. Ya Y- no a la neuróloga, sino a la mujer dominicana con una visión diferente global. ¿Usted entiende que se podría implementar para que todo esté en orden un matrimonio a plazo fijo? Es decir, los declaro marido y mujer por 10 o por 5 años. Sí. Bueno, es que usted me está preguntando. Pero Y que parece que falta un párrafo ahí. No, yo entiendo que es un tema de El cura elección, se salta el es un párrafo. tema de intereses, es un tema también cultural, porque, por ejemplo, cuando ahora los hombres, ahora no, toda la vida los hombres han tenido un poquito más de habilidad que las mujeres en cuanto a los intereses. No te digo que no hay mujeres súper interesadas y me parece muy bien y no es malo. El tema es el siguiente, que ya a los 7 años de la relación de pareja, definitivamente hay muchísimos factores que han incidido en la evolución de esos 7 o 10 años de pareja. Y son los problemas económicos, los problemas familiares y los problemas sexuales. Entonces, si en una relación de pareja usted pudo, de una manera u otra, compensar uno con otro y viceversa, y mantienen no solamente el deseo sexual, sino la admiración del uno para el otro. Sí, pero eso yo creo que ahí tiene también que opinarme como mujer y no como neuróloga. ¿Y cómo es posible que se unan dos personas y casi se conviertan en una sola, en los números, en la economía, en la familia, en la crianza de los hijos? Todo está bien y parecen una sola persona. Y de Parece. buena primera, cuando vienen las diferencias, lo que no es un divorcio, sino una ruptura de una sociedad, una compañía por ahí, y empiezan a matarse por dos Claro. cheles y por un Porque solar parece, y por una... Porque parece, usted lo dijo, porque parece. Definitivamente, doctor, yo entiendo y creo en que el libre albedrío
Y cualquier tipo de relación que usted decida tener con alguien, eso va a ir determinado por la evolución de esa relación en sí. Y yo entiendo que usted no, si usted tiene dudas de que esa relación no va a durar mucho, pues no se case. Sencillamente haga una relación consensuada y no se case. Pero definitivamente, doctor, existe, que se me iba a escapar, lo que se llama que hay el alma que le corresponde a tu alma. O sea, hay personas que verdaderamente se enamoran del alma. Tú dices que mi alma gemela. No me ve ese cuentecito del alma gemela. No es lo que yo quiero decir, y quiero romper ese paradigma además. Yo quiero decir que hay personas que tienen esa empatía y esa sintonía y coincide y se admiran y se quieren por toda la vida, y existe. O sea, puede que no sea todos los días, pero eso de que yo encontré el alma que le corresponde a mi alma es posible. Pero ¿y por qué cuando, Mire, doctor, cuando dos adolescentes se enamoran locamente y no piensan en nada más que en unirse, en casarse, a veces antes de tiempo, ahí se cometen tantos errores por inmadurez? Pero cuando llega el divorcio a los 30 o a los 35 años, resulta que tienen matrimonios y uniones más felices por una experiencia ganada en una mala... la evolución del cerebro, la madurez del cerebro. Eso es cerebral. Claro, no, porque ese par de muchachos todavía tenían cierto grado de inmadurez cerebral, y pueden que no tenga inmadurez cerebral, sino que la misma acción hormonal haga que no los haga razonar, y en ese momento ellos lo que quieren es estar juntos. Pero ¿qué pasa, doctor? Cuando pasa el tiempo ya, y cuando tú tienes quizás a veces una segunda relación o un segundo matrimonio, ya tu cerebro pasó por una serie de etapas evolutivas y maduró un poco más, y eso hace que tú puedas elegir de una manera más objetiva, que puedas elegir también con el corazón. Mire, doctor, una vez yo tuve un paciente, y nunca se me va a olvidar, que me dijo que él amaba tanto a su esposa, que quería tanto a su esposa, pero que él no soporta a las mujeres gordas. Y la mujer se le puso gorda. Las mujeres gordas, dice. No le gustan las mujeres gordas, y la esposa se la ha puesto muy gorda. Y él estaba con esa situación que le daba dolor de cabeza, porque él quería a su mujer, pero ya no le gustaba porque estaba muy gorda, que ya no estaba enamorado de ella. Como si eso hubiera pasado en un abrir y cerrar de ojos. Entonces yo le dije, pero olvídate de eso, mira, olvídate. Si hay tantas cosas bellas y en común entre ustedes, olvídese de esa parte, de la anatomía, de que ella es gorda, olvídese de eso y enamórate ahora de su corazón. Y me dice el paciente, y es fácil. Doctora, vamos, y es fácil. Vamos a terminar con esto. Una pareja que nosotros les referimos a un médico que yo quería mucho, que se llamaba el doctor Morillo, psiquiatra, el papá de Onfalia. Ese señor le envió una pareja de recién casados que tenían un desajuste, que necesitan un consejo porque no tenían mucho tiempo de casado, pero tenían algunos. Se los mando, y me llama él teniendo la pareja, me dice, mira, esta persona que tú me has referido, lo que tienen un problema es que están tratando unos temas que ellos no estaban preparados para tratarlo a esta altura del matrimonio. Digo, ¿cómo así? Bueno, el problema es que la mujer se pasa el día diciéndole que te estreñía, que qué sé yo qué, y estos no son los temas de unos recién casados, aunque deben hablarse. Lo digo porque en el caso contrario, doctora, ¿cuál es el paciente que en vez de ir al consejero matrimonial o al psiquiatra, sus problemas son neurológicos y aparentemente son problemas de tipo psiquiátrico? Bueno, incluyendo el problema sexual y del amor. ¿Hay algunos cambios cerebrales que se resuelven con el neurólogo y no con el psiquiatra? Yo entiendo que no es una cosa exclusiva de uno y de otro, que yo creo que existe lo que se llaman
la parte multidisciplinaria. Hay el cerebro, la psiquiatría y la neurología son ciencias que tienen en común un único órgano blanco, que es el cerebro. Pero la psiquiatría se va a dedicar a lo que es la parte conductual y nosotros a la parte, a las patologías del sistema nervioso. Mire, doctor, cuando yo trato un dolor de cabeza, eso no se trata de indicar un producto para quitar el dolor de cabeza. Eso se trata de ver a esa persona de manera global, holística, integral, y ver qué tipo de personalidad y en qué eje se maneja esa persona. Porque por más cosas que yo haga de manera correcta, si esa persona está manejándose en un eje de personalidad que yo no le estoy tomando en cuenta, posiblemente yo tenga un 26 o un 29% de fracaso con ese paciente. Entonces, tú lo envías al psiquiatra, que debe ser así, para estudiar su personalidad, y el psicólogo, porque el psiquiatra ahora, los psiquiatras de ahora, hacen mucha psicoterapia y no escuchan mucho los pacientes. Entonces van a donde el psicólogo a manejar su drama. Y hablan y hablan y hablan y hablan, y por supuesto depende, si te tocó un buen psicólogo posiblemente te va bien, pero yo he visto psicólogos que le han dicho, no tienen todo el conocimiento de la enfermedad que están tratando. Por ejemplo, si tienen un dolor de cabeza, hay una serie de cosas que yo me daba cuenta cuando yo roté por Stanford Headache Center en Nueva York, que los psicólogos sabían de dolor de cabeza, sabían de lo que era una cronicidad en el dolor de cabeza, sabían lo que eso iba a representar y el impacto del dolor de cabeza sobre ese paciente. Pero tú tienes que enviarlo a un psicólogo que sepa de la patología que se está tratando y que sobre todo la interacción medicamentosa de lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy prescribiendo y lo que ellos y el psiquiatra puede indicar. Porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen migraña y depresión. Hay antidepresivos que no funcionan muy bien en los migrañosos. Entonces, ahí hay problemas. Entonces, cuando le ponen el tratamiento, le mejoran la depresión y se le puede agravar la migraña. Y viceversa. Bien, doctora, nos vemos cualquier día de esto. Tiene que seguir viniendo porque la gente llama y pregunta cosas extrañas. ¿Y qué han preguntado? Ay, doctora, y feliz Día del Amor y la Amistad. Verdad, que mañana es que es mañana. Todo muy válido para mañana. ¿Y cuál es el lenguaje del amor que ustedes tienen? Hay varios lenguajes para decirle a la persona, te quiero. O sea, los 4 lenguajes del amor. Lo que pasa, tiempo de calidad, regalos, palabras. ¿Qué ustedes utilizan como ¿Cómo lenguaje? se expresa eso, verdad? Cada persona, doctor, cada persona tiene un lenguaje del amor. El lenguaje es uno solo. ¿Cuál? Hacer sentir bien a la otra persona. ¿Y cómo usted hace sentir bien Depende a la otra de la persona. Hay gente que nunca están conforme, doctora, y ya hacen chantaje. Sobre todo. Sobre todo. Exactamente. Usted Hay sabe gente cuál que es nunca están las conformes. flores o los chocolates. No hay cosa que Flores, tú hagas. flores, comida, paseo y champaña. Ya. No, flores, dice Flor Explorer, las mujeres. Sí, Explorer. Y doctor. Flores. Sí. Y óigase, y lo único que mantiene una pareja bien a la distancia es un jaguar en la marquesina. no. Un bisón No. en el A la mar. distancia, doctor. Y un ¿Cómo se tigre en la mantiene? cama, ¿eh? No, no. Y un burro no, en el no, trabajo. Y un burro en la cama. no. Western Union. Ese, ¿verdad? Así se expresa de afuera. Doctora, ¿Qué gracias. anuncito lo van a tener? Ay, Dios mío, un anuncito. Gracias, doctora. Muy bien. Está bien, él es cliente de nosotros.